En Navidad, muchas veces estamos pensando en las fiestas, en los regalos, en la comida, la cena, los amigos, la familia, y momentáneamente pensamos que somos felices. Sin embargo, cuando la Navidad pasa y volvemos a nuestra realidad, nos damos cuenta que vivimos en una sociedad que no nos ofrece respuestas para las preguntas más importantes que como seres humanos tenemos. Y también nos damos cuenta que incluso los llamados expertos se contradicen unos a otros. Temas tan importantes como el valor de la vida humana, el valor de la ética, el lugar que ocupa el ser humano dentro del universo y sobre todo, ¿qué es el hombre? Preguntas a las que no nos dan respuestas y que invariablemente tarde o temprano tú y yo tenemos que reflexionar al respecto. ¿Alguna vez has reflexionado en quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito por el que vivimos? ¿La razón de ser? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Es acaso la muerte el fin? ¿Hay una realidad más allá de esta? Por eso, en esta serie de reflexiones, queremos abordar un pasaje bíblico que ya vimos anteriormente y que se encuentra en el libro del profeta Isaías capítulo 9 versículo 6, porque hemos dicho que el niño que nace en Belén, cuyos nombres se nos revelan a través de este texto bíblico, tienen mucho que decirnos y sobre todo en esta Navidad tienen mucho que decirte y mucho que decirme acerca del sentido y propósito de la vida. ¿Qué te parece si me permites compartir contigo este versículo que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La semana pasada reflexionamos acerca del primero de estos nombres, admirable. ¿Qué te parece si abordamos ahora el segundo, consejero? Por cierto, traducción de la palabra hebrea Yoetz. Dijimos anteriormente que los nombres tienen una razón de ser. De hecho, se daba el nombre para reflejar algún rasgo de la personalidad del bebé. Y cabría preguntarnos por qué al niño de Belén, a Jesús, se le da el nombre de consejero. Pues simplemente porque con este nombre se nos da a entender que Jesús está dotado de sabiduría absoluta y es el maestro más excelso y sublime que podemos conocer. Por ello, el apóstol Pablo no duda en hablar de Jesús allá en su carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 3 y nos dice: en él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Podemos decir entonces que Jesús es la personificación de la sabiduría. ¿Alguna vez te has preguntado dónde vemos a Jesús en el libro de los Proverbios? Pues en este libro se nos presenta la sabiduría y nos señala a la más grande de las sabidurías, la verdadera sabiduría que va a guiar a todo hombre hacia la verdad. Y esta sabiduría es Jesús. Sin embargo, tenemos que hacer una aclaración. La sabiduría de la que estamos hablando no es la sabiduría que nos va a permitir desarrollar conocimiento en alguna área de la ciencia. Tampoco es la sabiduría con la cual esperamos obtener algún posgrado. No, la sabiduría de la cual nos habla la Escritura es esa sabiduría que consiste en aprender cómo debemos vivir correctamente delante de nuestro Dios. Por eso
El libro de los Proverbios, allá en el capítulo 9, versículo 10, nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, si bien Jesús conoce todas las cosas por cuanto es el Dios omnipotente, Él quiere guiarnos a esta sabiduría bíblica para que tú y yo aprendamos cómo podemos vivir delante de Dios en sabiduría, en santidad y sobre todo, cómo a través de conocer a Jesús podemos tener salvación y vida eterna. Cuando nosotros hablamos de sabiduría, tal vez nos estemos preguntando: bien, Jesús nos ofrece sabiduría, pero ¿cómo la obtenemos? ¿Qué pautas tenemos para poder hacer de esta sabiduría algo personal? Bueno, permíteme decirte dos puntos muy interesantes. El primero es que Jesús te habla. Jesús me habla y nos presenta todo lo que necesitamos conocer acerca de esa vida maravillosa que Él ofrece. Pero lo hace en términos muy sencillos, de tal manera que cualquier persona puede entender a Jesús. Además, Jesús nos habla con familiaridad. No nos habla como si fuese un maestro inalcanzable en un lenguaje ininteligible. No nos habla como si Él fuera el amo y nosotros unos esclavos. Jesús, cuyas palabras están registradas en el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 14, nos dice que somos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda. Entonces, Él te habla, Él me habla como si fuéramos sus amigos, en ese plan de familiaridad accesible para que conozcamos qué es lo que Jesús quiere. Pero no únicamente tenemos esta sencillez de lenguaje, este trato familiar de Jesús. Jesús prometió una ayuda adicional. Y para conocer la verdad y ser guiados en sabiduría, Jesús envió al Espíritu Santo. Porque dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23, que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos va a guiar a la verdad. De tal manera que a través del Espíritu Santo, el creyente en Jesús puede tener acceso a esta sabiduría, a las palabras del consejero por excelencia. Pero no pienses que esto es algo que pertenece a unos cuantos, a una élite. No, la Biblia nos dice que cada creyente en Jesús tiene al Espíritu Santo. Al apóstol Pablo, allá en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice que desde el momento en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo en la promesa. Entonces, tenemos todos los elementos para hacer nuestra esta sabiduría, para poder encontrar respuestas a esas interrogantes vitales que muchas veces nos hemos planteado. Pero recuerda, lo importante es que busquemos la sabiduría de Jesús en su palabra, en los evangelios, en las cartas, en el Antiguo Testamento. Todo lo que Dios tiene que decir para ti y para mí acerca de cómo debemos vivir. Por lo que, si en esta Navidad reflexionas y tú, al igual que yo en algún momento, nos damos cuenta que no hemos encontrado las respuestas que necesitamos para tener un sentido de vida, una razón por la cual vivir, una esperanza para el más allá y la certeza de que Dios nos ama. ¿Qué te parece si acudimos al niño de Belén? Recuerda, dijimos que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Así que yo te invito para que en esta Navidad deja que Jesús guíe tu vida. Jesús nació para ser tu consejero, para guiar tu vida por la sabiduría, por el conocimiento de Dios y orientarte, llevarte hacia el más hermoso de los destinos,
que es esa salvación y vida eterna al lado de Jesús en el reino de los cielos, lo cual hacemos nuestro por su muerte, por el perdón de nuestros pecados y su resurrección. Esta Navidad, Jesús quiere ser tu consejero. ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto a escuchar sus palabras? Hallarás en Él la respuesta y la guía que seguramente en muchas ocasiones tú y yo hemos necesitado.